Muy buenos días, estudiantes del tercer grado de educación secundaria. Les saluda nuevamente la profesora Miriam para poder continuar con nuestras clases de historia. Muy bien, sin más preámbulo, comencemos. Bien, continuando entonces con lo que habíamos avanzado, recuerden que en el anterior video que se les dejó habíamos hablado sobre el antiguo régimen. Ahora, nos abocamos a este siglo denominado siglo XVII. Hicieron muchos cambios algunos gobernantes, entre ellos los cambios políticos, y ese es el tema del día de hoy. Evolución política en el siglo XVII, ¿ok? Entonces, para comprender un poquito más lo que es esta evolución política, vamos a hablar de 4 temas fundamentales. La primera es la Guerra de los 30 años, en el que vamos a poner mucho hincapié. La decadencia del Imperio Español, vamos a hablar sobre las revoluciones inglesas y cómo es que se ha formado la gran hegemonía francesa. Sin más preámbulo, comencemos con la Guerra de 30 años. Muy bien, se le conoce como la Guerra de los 30 años a un conflicto que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XVII, entre los años 1618 hasta el año 1648, por eso el nombre, de ahí nace la denominación de 30 años si ustedes hacen un cálculo matemático, ¿ok? ¿Quiénes se enfrentaron aquí? A ver, inicialmente fue un conflicto de carácter religioso, ¿entre quiénes? Entre los católicos y los protestantes, ¿ya? Entonces estaban limitados por un territorio, el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Esto qué quiere decir? Los germanos, ¿dónde están? Están en Alemania, ¿ok? Entonces era un conflicto, como lo dije anteriormente, entre protestantes y católicos. Espero que hasta ahí les quede bien clarito la idea, ¿ok? Pero en poco tiempo participaron otros estados europeos que en ese entonces eran ya potencia. Primero está Francia, Inglaterra, Suecia, Rusia, no se podía olvidar España, también estaba Dinamarca, habían muchos más involucrados, ¿ok? A esta se le considera como la primera gran guerra europea. ¿Quiénes eran los protestantes? Los protestantes eran un grupo minoritario, vamos a suponer, que se habían conformado a base de una ideología planteada por Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? Es el fundador de la revolución protestante, una revolución que se llevó en contra de la religión católica y de sus indulgencias. Él publicó lo que no comúnmente ahora llamamos las 95 tesis, pero en ese entonces como título llevaba el cuestionamiento al poder y la eficacia de las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Se dice que para el año 1517 el clero, o sea, todo lo que tiene que ver con la iglesia, vendía estas indulgencias como una especie de certificado a todos los ciudadanos. Estos ciudadanos las adquirían como recompensa a que sus pecados sean perdonados. Recuerden, la Iglesia Católica cree bastante en el purgatorio, y el purgatorio es un lugar donde supuestamente tú te limpias de todos tus pecados, ¿no? Y estos certificados de alguna manera te reducían, ¿no? Las veces que vas a estar, no sé, que alguien esté orando por ti o rezando por ti en ese purgatorio y tú puedas llevarte fácilmente la vida eterna. Y eso lo consideró él, Martín Lutero, como una práctica injusta, porque él pensaba una distinta forma, que el arrepentimiento real no solamente era decirle, ¿sabes qué? Me voy a ir a confesar donde el sacerdote, ¿no? Y ya mis pecados están perdonados porque el sacerdote me dije, léete, o mejor dicho, rézate 10 Virgen María o 50 Padres Nuestros y con eso ya está libertado. No, sino que él decía que el verdadero arrepentimiento era que tú te acercaras personalmente a Cristo, no al sacerdote, que el sacerdote no era Cristo para perdonarte. Entonces, todos ellos pensaban eso, ¿no? Y además, una vez que se te daba una indulgencia, el clero era un poquito más, ¿cómo se le diría? Interesado. ¿Por qué? Porque te cobraba. Ahí nace la palabra cobrar. ¿Por qué creen que ustedes que en la actualidad que ahora vivimos, muchos de los cristianos son reclamados, son mal mirados? ¿Por qué? Porque dicen, no, tú das plata a tus pastores se hacen millonarios contigo. En realidad no, los ateos que mencionan esto, créanme que no son ateos, son una simple gama de personas que siguen una ideología que no está bien sustentada. Entonces, actualmente es diferente, por eso existen las iglesias evangélicas y las iglesias católicas, y son muy diferentes. Mucho de lo que tú vas a ver
abriéndote un poquito la imaginación, perdón, ¿no? Que la Iglesia Católica hace cosas que no están en la Biblia, ¿no? Tú ahí has de nacer el pensamiento filosófico, para eso existe el amor a la sabiduría, ¿no? De que la Iglesia Católica, por ejemplo, les pongo ahí, dice en uno de los mandamientos, nada más solamente como ejemplo, no te harás dioses de ninguna imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Buen punto, ¿no? Va en contra de esa palabra. Entonces, cosas así decía Martín Lutero en sus 95 tesis. Teniendo en claro entonces esta ideología tanto protestante como católica, ¿no? Podemos decir con una primera premisa que esta guerra de los 30 años también tuvo un carácter bastante religioso. Entonces, ¿qué etapas pueden identificarse en este conflicto? Existen 3 etapas que se pueden reconocer, ¿ok? El primero, que inicia en el año 1618 hasta el año 1625, cuando el conflicto tuvo justamente lo que anteriormente mencioné, un carácter cívico-religioso, y solo fue la insurrección de los checos contra su rey, ¿ok? El segundo, que es desde el año 1625 hasta el año 1629, cuando el conflicto se extiende por todo el territorio alemán. Y el tercero, que es en el año 1630 hasta el 1648, cuando se transforma en una guerra en la que participaban la mayoría de los reinos. Entonces, esta fue la primera gran guerra europea. Se conformaron 2 grupos fundamentales, uno que estaban al lado de esto que vamos a llamar la religión católica y todo lo que es el antiguo régimen, y el otro que estaba con los protestantes. A ver, en el primero estaban Alemania, Austria y España, que tenía muy enraizada esta religión católica y formaban parte de un bloque, ¿no? Y el segundo, que es Francia, Suecia, Bélgica y Dinamarca, entre otros demás países que estaban a favor de los reformistas. Recuerden, Francia quería destruir todo lo que tenga que ver con los regímenes antiguos, por eso hablamos después sobre la hegemonía francesa. Entonces, inicia el conflicto con un un acontecimiento llamado la Defenestración de Praga. Tuvo lugar en el año 1618, el 23 de mayo exactamente, en el reino de Bohemia, lo que es actualmente Checoslovaquia. Este era mayoritariamente protestante, pero su rey, Fernando II, era católico. El rey había entrado al trono en el año 1617 y aplicó estos principios que nosotros denominamos en el antiguo régimen como el absolutismo en el plano religioso, y puso fin a lo que llamaban ellos tolerancia religiosa. ¿Eso qué quiere decir? Adiós iglesias protestantes, las cerró. En consecuencia de este cierre de templos y todo ello, los protestantes invadieron el palacio y arrojaron a toda la mayoría de los nobles por las ventanas. Algunos también se arrojaron por las ventanas, pero para salvar sus vidas. Algunos cayeron sobre el basural, que amortiguó la caída y no hubo tantos muertos. Entonces ahí comienza el conflicto. Y se organiza un gobierno provisional que desconocía la autoridad de Fernando II y coronó al calvinista Federico V, yerno de Jacobo I de Inglaterra, como su rey. El rey Fernando II no se quedó con los brazos cruzados frente a esta rebelión, sino que respondió con una represión bastante terrible. Se ejecutó a la mayoría de los líderes de esta rebelión, se confiscaron sus propiedades, y muchas de las cuales habían sido entregadas a los católicos extranjeros. Bohemia fue catolizada a la fuerza, y la actual nación checa, que también era bohemia en ese entonces, fue germanizada de una manera absoluta, ¿no?, en la región. ¿Cuál sería entonces la causa de esta guerra? Hay un hecho que nosotros vamos a denominar un hecho concreto llamado la Paz de Augsburgo, que se firmó en el año 1555, donde muchos de lo que nosotros vamos a desarrollar más adelante eran no cumplidas. Entonces, utilizando la lógica, podemos tener las 2 causas fundamentales de esta guerra: las religiosas y las políticas, ¿sí? Muy bien, entonces, desde un punto de vista religioso, recuerden, había una rivalidad entre 3 cultos dominantes. Estaban los luteranos, que les hablé de los protestantes, también estaban los calvinistas, que era también un grupo intermedio entre protestantes y católicos, y por último, los católicos.
tres religiones. Ok. En el punto de vista político, existía una gran necesidad de querer tener más territorio en el continente europeo, en nuestro antiguo continente. Entonces, por eso es que el rey Fernando II procuraba convertir el Sacro Imperio Germánico Romano o Romano Germánico en un imperio centralizado y hereditario. Esto era pues a lo que se iba en contra de lo que habían firmado en la paz de Augsburgo. Este último había sido resistido por muchas fronteras del imperio, entre ellas Francia y Suecia, que temían el surgimiento de una nueva potencia que estaban al costadito de ellos. Este conflicto concluye cuando el ejército franco-sueco se impuso sobre el bando enemigo en la batalla de Sommerhausen. No, en esta batalla ya el ejército sueco tiene bastante participación y sería como la cuarta etapa de la Guerra de los 30 años. Tiempo después termina la guerra formalmente con la paz de Westfalia. Ahora, ¿cuáles fueron sus consecuencias? En materia religiosa, recuerden eso siempre, que nosotros tuvimos dos causas, una política y una religiosa. Vamos a empezar al revés, la religiosa. En cuanto a la religiosa, se dio un principio muy claro denominado cuius regio eius religio. ¿Qué quiere decir esto? De quien es la región, es la religión, ¿ok? En el ámbito político, el Imperio Alemán mantuvo una organización federal tal como tuvo antes de la guerra. Por otro lado, Francia se apodera de algunos países muy importantes y de algunos territorios de Alemania. Holanda y Suiza son reconocidos como estados independientes. Francia alcanza el estatus más grande del periodo. Ahí empieza la hegemonía francesa, ¿no? Y se calcula que murieron aproximadamente 4 millones de personas con esta guerra. Finalizada la guerra de los 30 años y sus consecuencias, empezamos con el segundo tema que nosotros teníamos que desarrollar, que era la decadencia del Imperio Español. Recuerden, para ese momento, cuando hablamos del antiguo régimen y exactamente de esta evolución política del siglo XVII, existen grandes imperios, entre ellos los que tenían fundamentalmente la religión católica dentro de sus territorios. Por eso es que nosotros hablamos de la guerra de 30 años, que su protagonista fue Alemania, y esta que vamos a conocer ahora, que no es una guerra, pero ya empieza una especie de decadencia de el Reino de España, ¿ok? Muy bien, entonces tenemos a tres monarcas fundamentales en este reino español, que es Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Estos reyes, estos monarcas, entregaron el gobierno a nobles conocidos como válidos, que no evitaron el declive del poderío español. Razones: 1. Derrota en la guerra de los 30 años y la independencia de Portugal. Es ahí cuando se separa España y Portugal en ambos, y actualmente se llevan una gran diferencia social y también una diferencia política tremenda, se llevan como enemigos hasta la actualidad. Ahora, la situación se agrava en el año 1700 cuando muere el rey de España, Carlos II, el último descendiente de la dinastía Habsburgo, y se nombra como rey a Felipe de Anjou, nieto del rey Luis XIV de Francia. Entonces esto formó una especie de oposición para todo el pueblo español, para todos los nobles en realidad, porque se supone que Francia ya estaba en su hegemonía y que entre un gobernador francés a España era que, wow, Francia está dominando. Así comienza entonces una guerra de sucesión española que dura aproximadamente 12 años, desde el año 1701 hasta el año 1713, e inicia en España un nuevo gobierno, otra línea sanguínea, herederos a la corona, dirigido, mejor dicho, con el nuevo gobernante llamado Felipe V, ¿no?, de los Borbones. El Imperio Español pierde su poderío por la crisis del siglo XVII, a causa de que, aparte de las guerras, estaba la peste, el hambre, las emigraciones a América. Recuerden que ellos descubrieron América y habían bastantes españoles que estaban emigrando para este lado. A esto se suma la expulsión de los judíos. Es por eso que España para el siglo XVI, para el siglo XVII, no tienen un eje, una clase capitalista que le permitiera el desarrollo económico. Al mismo tiempo, ya no llegaba la misma cantidad de plata desde América hasta España. Imagínense, había el mayor contrabando, existían los piratas y todo esto, ¿no?, que asaltaban las embarcaciones que venían desde América hasta España. Esto aumentó, por ejemplo,
que Ámsterdam, Holanda, en ese entonces, empezara a tener un giro económico bastante amplio. España ya empieza a decaer con todos sus gobiernos. Muy bien, ahora continuamos con las revoluciones inglesas. ¿Dónde habitan los ingleses? En Inglaterra. Muy bien. Ahora, a inicios del siglo XVII, como estamos hablando de esta evolución política, el rey Jacobo I de Estuardo, miren, allá también se clasificaban en dinastías. Aquí estamos con la dinastía de los Estuardos. Muy bien. Este rey trató de imponer el sistema o régimen absolutista en Inglaterra. Esta decisión hizo surgir a una gran oposición política y religiosa, especialmente de los protestantes. Es decir, los no asociados a la iglesia anglicana, ¿ya? En el año 1625, una vez que muere este rey Jacobo, asciende al trono su hijo Carlos I, quien continúa esta línea política como su padre, ¿no? Sin embargo, en el año 1628 se ve forzado a convocar un parlamento para aplicar nuevos impuestos, ocasión que fue aprovechada por los parlamentarios para presionar al monarca a firmar la petición de derechos, ¿no? Ya querían tener derechos, un documento que limitaba el poder de toda la monarquía. Frente a esta situación, el rey decide suprimir el parlamento, desencadenando una guerra civil. En el año 1646, el ejército parlamentario al mando de Oliver Cromwell derrota al rey. 2 años después lo ejecuta. Ahora, el parlamento, una vez abolido la monarquía, requieren un nuevo líder, y ahí es cuando nombran como Lord Protector de este nuevo régimen a Oliver Cromwell. Después de esto, 2 años después o más tarde, igualmente Oliver Cromwell decide disolver el parlamento y también empezar a asumir poderes dictatoriales. En el año 1658, una vez muerto Cromwell, los Estuardo retoman el poder y nuevamente tratan de imponer el absolutismo. Esta situación se complica para el año 1685, cuando el católico Jacobo II asume el trono. Entonces el parlamento lo destituye y ofrece el trono a Guillermo de Orange, príncipe protestante holandés, y su esposa María, hija de Jacobo II. Esta fue la llamada la Gran Revolución Gloriosa de 1688. El nuevo rey jura la Declaración de los Derechos Humanos, Bill of Rights, en el que se reconocían las libertades de los individuos, establecía las limitaciones del poder real y las atribuciones del parlamento. Así surge la nueva monarquía parlamentaria inglesa. Bien, entonces hemos hablado, por ejemplo, sobre cómo Francia había participado dentro de la Guerra de los 30 años. Tuvo todo a su favor en realidad, ¿no? Porque al final ganan también los protestantes, ¿sí o no? Y también gana territorio. Entonces, a primera mitad del siglo XVII comienzan los inicios de la hegemonía francesa. Ahí es donde se ponen las bases de una futura supremacía francesa. Ahí entra como gobernante nuestro Luis XIII, desde el año 1610 hasta el año 1643. Estaba a cargo del cardenal Richelieu, ¿no? Y él tenía unos objetivos muy fundamentales: la afirmación de la autoridad real y la consolidación del poder de Francia sobre Europa. Un carácter muy ambicioso de este cardenal. Para ello busca someter la nobleza, al mismo tiempo neutralizar a los protestantes y robustecer el poderío militar. Esto sería todo lo que hemos tratado el día de hoy. Nos vemos a la siguiente clase.